Cuentas y Cuentos. Hola amigos y amigas, qué gusto que nos acompañen hoy en un episodio más del podcast Cuentas y Cuentos. En cada episodio, un universo, adentrándonos como siempre en temáticas que son de relevancia no solamente institucional para la Universidad Nacional como tal, sino para toda la comunidad costarricense, la sociedad en general. Hoy con muy buena compañía, el gusto de tener por acá con nosotros a María Fernanda Morales Camacho. Ella es académica de la Escuela de Relaciones Internacionales y es coordinadora de una cátedra que se llama Diplomacia Azul, sobre la cual vamos a conocer en este episodio de Cuentas y Cuentos. Bienvenida, María Fernanda. Guillermo, muchas gracias por la invitación, encantada de estar acá. Muchas gracias. Vamos a ver, cuando uno habla de océanos, habla de vida también realmente. Lo que está pasando alrededor de los océanos, alrededor del mundo, es una situación crítica si se ve desde el punto de vista de la contaminación, de la falta de políticas que lleven a un estado adecuado de sostenibilidad y por supuesto a nivel geopolítico el compromiso que todas las naciones puedan tener para que nuestros océanos sean ese oasis de vida que necesitamos de cara a la sostenibilidad. Y hoy tenemos por acá a María Fernanda que nos va a hablar justamente del tema de océanos. ¿Por qué es importante, María Fernanda, poner en contexto esta situación, este panorama de protección que deben tener nuestros mares en todo el mundo? Gracias, Guillermo. Muchas gracias por este espacio. Creo que iniciarían con dos palabras, sí. Tal vez dos colores. Hemos hablado mucho de lo verde por mucho tiempo, ¿verdad? Pensando, por ejemplo, en los movimientos verdes, los movimientos ecologistas, pensando en el ambiente, en el medio ambiente, en la protección de la naturaleza, y está muy bien, está muy bien. Lo que sucede es que por mucho tiempo, a pesar de que lo azul ha estado siempre, lo hemos relegado. Y cuando hablo de lo azul, hago referencia a nuestros mares y el océano, sí, ¿verdad? Y de pronto, en los últimos años, tal vez en los últimos 10 años aproximadamente, lo azul empezó a tomar importancia en los círculos internacionales. Entonces empezamos a hablar ya del cambio climático, pero también de los efectos del cambio climático, no solo en tierra, sino también en nuestros mares y océanos. Correcto, ¿verdad? Que lo vemos ahora con fenómenos como el del Niño. Sí, claro, pero exactamente, pero lo vemos también, por ejemplo, con los procesos de acidificación en nuestros mares y el océano, ¿verdad? ¿Qué significa acidificación? ¿Es más acidez en los océanos? Sí, claro, y entonces eso altera la composición química del océano, ¿verdad? La composición química del océano, hago un disclaimer aquí para quienes nos escuchan, yo no soy bióloga, sí. Pero son palabras, ¿verdad? Y terminología que también debemos utilizar en esta área. Y cambia la composición química del océano, del agua, y eso hace que todos los organismos que estén allí acostumbrados a determinadas condiciones químicas del agua, ven esas condiciones alteradas. Y eso significa, por ejemplo, que los corales, que son fundamentales para la vida en el planeta, ¿verdad? Como fuente de alimento, como fuente de albergue para muchas especies, solo por darle un ejemplo, puedan morir. Claro. ¿Verdad? Solo para darles un ejemplo. Entonces, empezamos con esta importancia o esta tendencia hacia lo azul. Y entonces tenemos la revolución azul, la economía azul, ¿verdad? Donde muchos países vuelven la mirada hacia los mares y el océano y dicen, bueno, son importantes por muchísimas razones. Y usted lo mencionaba al principio, son fuente de vida, ¿verdad? ¿Qué nos dan los mares y el océano? Nos dan muchas cosas, ¿verdad? Nos dan alimentos, pensemos, ¿verdad?, en la proteína animal, pero también una cantidad importante de proteína vegetal. Claro. Pensemos en toda esa cadena trófica, es decir, cómo las diferentes especies, ¿verdad?, desde las más pequeñas, microscópicas, que sirven de la base en la cadena trófica, van aportando, ¿verdad?, a otras especies hasta que llegan, ¿verdad?, a los productos que nosotros consumimos, ¿verdad?, para quienes consumen, por ejemplo, pescado. Claro. Por darle un ejemplo. Pero va más allá de eso. Algo sumamente importante que nos dan nuestros mares y el océano, el transporte marítimo internacional. Sin el transporte marítimo internacional
las economías... Comercio. Exactamente, declive, claro. Exactamente. Las economías de nuestro planeta estarían en declive. Dependemos de eso, nuestras economías dependen de eso, seguridad alimentaria depende de la posibilidad de movilizar recursos para poder subsistir. Muy bien. Y eso que estás diciendo es sumamente fundamental porque vamos a caer en cuenta en algo. Estamos vinculando el tema de los océanos y sus ecosistemas con la supervivencia del ser humano. Entonces realmente ahí es donde tenemos que hacer esa sensibilización y ese balance de decir, bueno, ¿por qué los países, por qué las instituciones, por qué las universidades tenemos, y los ciudadanos como tal, tenemos que involucrarnos activa y directamente con la protección de los recursos marinos? Sí, a ver, como le mencionaba, los océanos son importantes, son fundamentales para la vida en el planeta, para la subsistencia de los ecosistemas, para la economía mundial. Son también un espacio, y esto en relaciones internacionales lo vemos mucho, son fuente de cooperación, pero también son fuente de conflicto. ¿Por qué? Y entramos aquí un tema importante que tiene que ver por qué los países buscan, ¿verdad?, en los foros internacionales soluciones a cómo nos aproximamos al océano, cómo nos aproximamos a la problemática, ¿verdad?, los efectos del cambio climático, la acidificación, cómo resolvemos el tema de la pesca ilegal, no reglamentada, no documentada, la depredación de nuestros océanos. Algo más reciente, por ejemplo, y que es relativamente preocupante, la extracción de recursos minerales de los fondos marinos, que años atrás parecía un tema más de ficción, sí, ¿verdad? Debemos recordar que se extrae hidrocarburos de las profundidades de los mares y el océano, pero ahora estamos hablando de la extracción, por ejemplo, de minerales como el litio, ¿verdad? Correcto. Que son fundamentales para la transición energética. Entonces, ¿qué pasa acá? Si consideramos nuestros mares y el océano como fuente de cooperación y de conflicto, tenemos que pensar, y son espacios que en realidad le pertenecen a toda la humanidad. Este es otro elemento, es algo que se llama en nuestra área los bienes comunes globales. Bienes comunes globales. Ajá, claro. En inglés sería los Global Commons. Y esto básicamente le pertenecen a la humanidad, y como pertenecen a la humanidad deben ser gestionados desde una aproximación global. Porque lo que sucede, por ejemplo, en la parte norte de nuestro planeta, lo que sucede en el Atlántico Norte, de alguna u otra forma nos afecta acá, y viceversa. Así es, así es. Solo por dar un dato acá del sitio de las Naciones Unidas, más de 17 millones de toneladas métricas de residuos sólidos contaminaban el océano en el 2021. Si no se toman acciones, esta cifra, escuchen bien, 17 millones de toneladas de residuos, se duplicará o triplicará para el 2040. De ahí la necesidad justamente de tomar acciones. Y bueno, haciendo este balance sobre la importancia que tiene justamente la preservación de los océanos, nos lleva a un tema importante. Aquí vamos a ir introduciendo el tema del concepto de la diplomacia azul. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ha tomado en cuenta con mucha relevancia este tema y se han realizado una serie de conferencias sobre el tema de océanos directamente, y el próximo año, el 2025, se va a estar llevando la tercera conferencia sobre este tema en Francia. Tiene una particularidad muy relevante. Costa Rica es coanfitriona de esta conferencia. Entonces ahí resalta el protagonismo de Costa Rica de protección ambiental, y es aquí donde empezamos a hablar entonces de esta vinculación que tiene la Universidad Nacional, la Escuela de Relaciones Internacionales, con esta cátedra que se llama Diplomacia Azul, que más o menos has dado los matices ahí, pero nos gustaría conocer un poco más sobre el concepto de diplomacia azul y la interrelación con estos elementos. Claro, como mencionaba anteriormente, en esta tendencia, ¿verdad?, de la importancia de lo azul y la tendencia de hablar ahora de lo azul, también tenemos un concepto que es diplomacia azul. Y en los últimos años ha cobrado importancia a nivel internacional, y para un país como Costa Rica, que históricamente ha abogado por el tema ambiental, la conservación ambiental, la protección del medio ambiente. ¿Qué significa diplomacia azul? Grosso modo, es los esfuerzos de cooperación internacional por la gestión sostenible de los mares y el océano.
Eso implica temas vinculados con el aprovechamiento de los recursos de nuestros mares y el océano de forma sostenible, pero también cómo buscar soluciones, y usted lo mencionaba, con el tema de los plásticos, que es una problemática global muy grave, muy grave, en términos de, es un reto global. No es un reto que solo le corresponde a un país en específico. Correcto. Y allí es donde la cooperación internacional en materia de lo que compete a nuestros mares y el océano, a su gestión, a lo que pasa arriba, ¿verdad?, sobre ellos, pero también a lo que pasa dentro de ellos, le compete a los países. No es solo un problema de un país. Entonces aquí es importante y por eso surge este concepto, y por eso nuestro país, como un país que se ha preocupado y se ha proyectado como como un gestor, ¿verdad?, de políticas, como un ejemplo a nivel internacional de cómo gestionar temas ambientales, incluye esto en su agenda de política exterior. Y eso, ya usted lo mencionaba, a principios de este año, el 8 de febrero, fue Correcto. Que nuestra universidad, en este caso la Escuela también de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, firma un convenio de cooperación adscrito a un convenio marco. La Universidad Nacional, las universidades públicas trabajan muy de cerca con las instituciones públicas, otras instituciones públicas, en este caso el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el propósito es, brindar espacios de cooperación entre el gobierno y la academia, ¿verdad?, donde haya una transferencia de conocimientos que permita no solo la generación de conocimientos, sino esos conocimientos al servicio también de la formulación de política pública, ¿verdad?, con sentido, con evidencia y que tenga eficacia. Claro. Sí, que mezcle la investigación, por supuesto, que lleva adelante la academia. Exactamente. Entonces aquí es donde tenemos el surgimiento de esta cátedra de Diplomacia Azul, muy bien. Que pues ha venido desde el año pasado realizando diferentes actividades de naturaleza académica. Es una cátedra de naturaleza académica. Entonces, para este año, a propósito de que usted también lo mencionó al principio, Costa Rica, junto con Francia, son los coorganizadores de la Conferencia de los Océanos 2025 en Niza, pero la preconferencia será acá en Costa Rica, que es un evento sumamente importante porque también pone a nuestro país en el escenario internacional. Los grandes jugadores internacionales, Costa Rica está allí hablando sobre el tema de océanos, y es una gran responsabilidad. Totalmente, totalmente. A ese esfuerzo que estás mencionando, es importante también mencionar que en noviembre del año pasado, el Consejo Universitario también aprobó la declaratoria de interés institucional de la iniciativa Una por los Océanos. Entonces también es como esa coherencia del mensaje que a nivel institucional, universitario, se viene dando sobre la importancia del tema de los océanos. Y ahora, hablando propiamente de las actividades de la Cátedra de Diplomacia Azul, ¿qué actividades se van a desarrollar? Y tal vez también enfatizar en toda esa etapa previa a la conferencia que se realizará el próximo año en Niza, Francia. Claro, tal vez para comentarles a quienes nos escuchan, sí, ¿verdad? El propósito de la preconferencia, tal vez es un poco redundante, pero es preparar, dar los insumos que se van a discutir en la conferencia en Francia. Estos son grandes eventos que convocan a la mayoría de los países, y vean que aquí estoy hablando de países, y los países no solo son los gobiernos, ¿verdad? Son diferentes sectores. Entonces está la academia, está el sector privado, que es un sector sumamente importante. Totalmente. Pero también está la sociedad civil organizada. Todos con diferentes posiciones, todos con distintos intereses, pero hay un elemento en común, y es cómo gestionamos de la mejor forma nuestros mares y el océano. ¿Ok? Entonces, dentro de esta preconferencia, que va a ser a principios de junio de este año, aquí en Costa Rica, donde vamos a tener visitantes de muchas partes del mundo, de estos diferentes sectores, nuestras universidades organizan un evento académico. Y aquí es la participación de las universidades públicas. Pues está la Universidad Nacional como parte del sistema de universidades públicas, muy activa también, trabajando, liderando diferentes procesos, y la Cátedra de Diplomacia Azul
brinda un acompañamiento en términos de el tema específico de diplomacia azul. Por eso nos llamamos así, ¿verdad? Es decir, todas estas dimensiones internacionales de los mares y el océano, la cooperación, el conflicto, la gestión efectiva, la vamos a abordar en una serie de actividades académicas. Concretamente, vamos a organizar un taller la primera semana de junio, porque también queremos elaborar un libro con casos, un libro con autorías internacionales y nacionales que analicen diferentes perspectivas, diferentes dimensiones de la diplomacia azul. Concretamente, el tema de marcos institucionales, marcos jurídicos e institucionales, lo que tiene que ver con gobernanza del mar, de los mares y el océano, lo que tiene que ver con derecho del mar, muy importante, el tema de economía azul. Es un tema enorme, es un tema complejo, es un tema controversial. Luego tenemos el tópico de la cooperación en los mares y el océano y el tema de la sostenibilidad. Todo lo que tiene que ver con conservación, pero también con el uso sostenible de los recursos marinos. Es un abordaje muy integral, ¿verdad? Claro, porque es un tema muy amplio. Sí. Es un tema muy amplio y muchas veces, tal vez cuando pensamos en diplomacia, lo pensamos meramente en términos políticos. Sí. ¿Verdad? Y nos imaginamos solo algo, una fracción muy pequeña de la realidad. Pero sucede que el mundo es más complejo que eso. Y tenemos, por ejemplo, personas diplomáticas que están trabajando con temas muy específicos y que están de la mano trabajando con científicos y científicas de todas partes del mundo. Claro. Entonces, la diplomacia azul y el abordaje de los océanos son tópicos interdisciplinarios. ¿Cuál es el resultado esperado en esta etapa previa de las acciones que están en desarrollo justamente al entorno de esta cátedra? Claro, bueno, perdón, olvidé mencionar que tenemos otras actividades de difusión, nos interesa mucho y aprovechamos y agradecemos estos espacios para pues dar a conocer cuáles son los intereses, las tendencias, las discusiones. Tenemos un curso también que estamos desarrollando con el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre diplomacia azul, en los esfuerzos y en la cooperación histórica que ha tenido la Universidad Nacional, en este caso mediante la Escuela de Relaciones Internacionales con la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, para capacitar al personal diplomático. Y estamos muy satisfechos porque en este curso tenemos una participación amplia de personal diplomático no solo costarricense, sino centroamericano. Sí, regional. Exactamente. Entonces eso también evidencia el interés que tienen nuestros países vecinos por estos tópicos, ¿verdad? En una región como Centroamérica, rodeada de agua, ¿verdad? Y una de las regiones más vulnerables ambientalmente hablando a nivel mundial. Entonces, esperamos, por ejemplo, una participación no solo en el taller, sino en un panel que la cátedra estará liderando sobre gobernanza de los océanos, y contribuir, porque ese es el objetivo de este evento académico, con insumos relevantes, pertinentes, con evidencia científica que ayuda en la formulación de política pública, y en este caso de política internacional, ¿verdad? De instrumentos internacionales sobre la gestión de los mares y el océano. El objetivo al final de cuentas es que logremos llegar al 2025 con estas propuestas, con estas iniciativas ya más amalgamadas, más discutidas, para que se tomen decisiones justamente en ese foro que contribuyan a avanzar hacia ese paso. Correcto. Y aquí a mí sí me gustaría mencionar algo que es muy importante. Han ocurrido avances importantes en términos tecnológicos, científicos, que nos han permitido saber más sobre lo que está sucediendo en los mares y el océano. Claro. Hay muchas áreas desconocidas, muchísimas, ¿verdad? Porque son áreas difíciles de llegar, pero también hay un tema de intereses, ¿verdad? Sobre qué se quiere saber, qué no se quiere saber. Esas son como las grandes contradicciones. Pero desde mi perspectiva hay importante información que permite elaborar política pública con evidencia.
En términos de, por ejemplo, cómo hacerle frente a la contaminación, no solo por plástico, sino también por sustancias químicas, por ejemplo. Cómo revertir procesos de calcificación, de la muerte de nuestros corales, básicamente a eso me refiero, de la muerte de nuestros corales. Cómo brindar alternativas productivas a las zonas marino-costeras, muchas de ellas con situaciones de vulnerabilidad socioeconómica importantes, ¿verdad? Cómo construir más bien esas alternativas. Entonces, hay una cantidad importante de conocimiento. Nuestras universidades públicas han contribuido y yo creo que eso es importante resaltarlo de forma... La labor de las universidades, por supuesto. Por supuesto. Una cantidad importante de investigación, al menos en Costa Rica, se realiza por parte de la universidad pública. Nuestra Universidad Nacional tiene una cantidad importante de proyectos en diferentes áreas que ven el tema, ¿verdad?, de contaminación, gestión marino-costera, conservación ambiental. Estamos viendo ahorita el tema político con la cátedra geopolítico de cooperación con la cátedra de diplomacia azul. Así que yo pues soy bastante optimista en que podemos tener insumos pertinentes, relevantes y útiles. Totalmente, me quedo con esas 3 palabras justamente para tener esa visión positiva. La felicito, profesora, por este esfuerzo que está. Yo sé que todo un equipo de trabajo detrás, también por supuesto apoyando la labor, pero siempre es importante reconocerlo, y muchos éxitos con el desarrollo de las actividades de esta cátedra Diplomacia Azul. El tema va para seguir conversando, lamentablemente el tiempo se nos acorta, pero me parece que hemos hecho un buen trabajo a nivel de sensibilizar, explicar y desarrollar las actividades que se están implementando. Muchas gracias por venir a nuestro podcast Cuentas y Cuentos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, a las órdenes. Muchas gracias, María Fernanda Morales Camacho, hoy en Cuentas y Cuentos, en cada episodio un universo, y por supuesto, sigan atentos a más información que vamos a estarles compartiendo, y por supuesto a través de nuestra plataforma Una Comunica y nuestros distintos canales de comunicación de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, daremos seguimiento al desarrollo de las actividades propias relacionadas con la Cátedra Diplomacia Azul. Mi nombre es Guillermo Solano, periodista de la Oficina de Comunicación. Es un gusto que nos hayan acompañado hoy en este nuevo episodio. Sigan atentos a más información. Muchísimas gracias. Cuentas y Cuentos.